¿Alguna vez te has sentido agotado por decir sí cuando en realidad querías decir no? Poner límites no es fácil, pero es vital para proteger nuestra paz mental y mantener relaciones sanas. Aunque no siempre sea cómodo, establecer límites es una de las formas más poderosas de cuidarnos a nosotros mismos y a los demás. Suscríbete al canal si quieres seguir aprendiendo sobre cómo mejorar tu bienestar emocional y fortalecer tus relaciones. Ahora, vamos a explorar por qué poner límites es tan importante y cómo puedes hacerlo sin sentirte culpable. Poner límites es una de las habilidades más importantes que podemos desarrollar, pero también una de las más difíciles de implementar. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad que muchas veces nos enseña a complacer a los demás, a evitar conflictos y a ser siempre amables, incluso a costa de nuestro propio bienestar. Pero la realidad es que, sin límites claros, terminamos desgastados, frustrados y, en algunos casos, con resentimiento hacia quienes amamos. Imagina que tienes un jardín. Para que las flores crezcan sanas y fuertes, necesitas protegerlas, asegurarte de que no haya malas hierbas que las ahoguen, y darles el espacio adecuado para crecer. Lo mismo sucede con nuestras relaciones y con nuestra vida emocional. Los límites son como esas vallas que protegen nuestro jardín interior. Nos permiten decir esto es lo que acepto y esto es lo que no voy a permitir, creando un espacio seguro donde podemos florecer. Ahora, no se trata de poner límites rígidos o de construir muros impenetrables. Los límites no son barreras que nos separan del mundo, sino puertas que decidimos cuándo y cómo abrir. Son flexibles, se adaptan a diferentes situaciones y, sobre todo, nos ayudan a mantener el equilibrio en nuestras relaciones. Algunas personas creen que poner límites es un acto egoísta, pero es todo lo contrario. Cuando no ponemos límites, empezamos a acumular resentimiento y frustración, y, tarde o temprano, todo eso sale a la superficie, generalmente de la peor manera. Es como una olla de presión que, sin la válvula adecuada, explota. Poner límites a tiempo es como abrir esa válvula, permitiendo que el vapor salga poco a poco, de forma controlada y sin dañar a nadie. Además, poner límites es una forma de conocerse mejor a uno mismo. Nos obliga a reflexionar sobre lo que realmente queremos, lo que necesitamos, y lo que estamos dispuestos a aceptar. Y, en este proceso, también descubrimos cómo queremos que los demás nos traten. No podemos esperar que los demás respeten nuestras necesidades si no somos los primeros en hacerlo. Y es que, en última instancia, los límites nos permiten relacionarnos de una manera más auténtica. Cuando tenemos claro lo que queremos y lo comunicamos de forma asertiva, estamos siendo fieles a nosotros mismos. Y eso, a su vez, atrae relaciones más saludables y respetuosas. El proceso de poner límites puede ser incómodo al principio, especialmente si no estamos acostumbrados a hacerlo. Es posible que al principio algunas personas no lo comprendan o incluso se sientan ofendidas. Pero a largo plazo, aquellos que realmente valoran nuestra relación entenderán que estos límites son una forma de cuidarnos y de cuidar la relación. Es fundamental recordar que los límites no solo son necesarios, sino que son un acto de amor propio. Nos permiten crear un entorno donde podemos ser nosotros mismos, sin miedo a ser juzgados o rechazados. Nos permiten construir relaciones basadas en el respeto mutuo, donde ambas partes se sienten valoradas y comprendidas. Ahora, vamos a hablar de algunas herramientas prácticas que pueden ayudarte a poner límites de manera más efectiva. Conócete a ti mismo. El primer paso para poner límites es saber qué es lo que necesitas y lo que no estás dispuesto a aceptar. Reflexiona sobre tus valores, tus necesidades y tus prioridades. Comunica con claridad, no esperes que las personas adivinen lo que estás pensando. Comunica tus límites de manera clara y directa, pero con respeto. Por ejemplo, en lugar de decir no me gusta cuando haces eso, podrías decir prefiero que no hagas eso porque me hace sentir incómodo. Mantente firme, una vez que hayas establecido un límite, es importante que lo mantengas. Es normal que las personas prueben tus límites, pero es esencial que te mantengas firme y consistente. No te sientas culpable, recuerda que poner límites no te hace una mala persona. Al contrario,
Te ayuda a cuidar de ti mismo y a mantener relaciones saludables. Es un acto de amor propio. Poner límites no es solo una acción aislada, es una declaración sobre quiénes somos y cómo queremos vivir nuestras vidas. Al final del día, se trata de vivir en coherencia con nuestros valores y necesidades. Cuando logramos establecer límites saludables, no solo estamos protegiendo nuestro bienestar emocional, sino que también estamos enviando un mensaje poderoso a los demás, que nos valoramos lo suficiente como para no aceptar menos de lo que merecemos. Esto no significa que poner límites sea siempre cómodo. De hecho, es probable que enfrentes resistencia, tanto interna como externa. Puede que te sientas culpable al principio, o que los demás no comprendan tus nuevas barreras. Pero es fundamental recordar que cada vez que dices no a algo que te drena, estás diciendo sí a ti mismo, a tu paz mental, a tu felicidad. En la práctica, aprender a poner límites es un proceso de prueba y error. Habrá momentos en los que tal vez te cedas y otros en los que te quedes corto. Lo importante es que te mantengas firme en tu compromiso de cuidarte y de honrar lo que realmente necesitas. Con el tiempo, te darás cuenta de que no solo es posible poner límites sin dañar tus relaciones, sino que, de hecho, estas relaciones se fortalecerán y se volverán más auténticas. Quiero que te lleves esta reflexión: los límites no son un acto de separación, sino de conexión. Son la manera en que definimos nuestras relaciones, no para alejarnos de los demás, sino para asegurarnos de que esas relaciones sean sostenibles, saludables, sobre todo, respetuosas. Porque cuando tú te respetas, los demás también lo harán. Así que, la próxima vez que te enfrentes a una situación en la que sientas que es necesario poner un límite, no lo veas como una barrera que estás levantando, sino como un puente hacia una vida más auténtica y equilibrada. Recuerda que poner límites no solo te protege a ti, sino que también protege la calidad de las relaciones que construyes. Si te gustó este video y crees que este contenido puede ayudar a alguien más, te invito a que lo compartas y a que te suscribas al canal. Aquí seguimos hablando de temas que nos ayudan a crecer y a vivir de una manera más plena y consciente. Nos vemos en el próximo video, y recuerda, tú eres el guardián de tu bienestar. Hasta la próxima.